Antes de empezar, sí, soy uno de esos predicadores que va a escuchar que años atrás vestía estos micrófonos y estaba en encendido y fui al baño con él. Y ahora me aseguro de que esté apagado cuando salgo del púlpito. Quiero tomar un minuto y mirarte. Los he conocido algunos durante 20 años, algunos 5 años, 10, 15, si mi memoria no me falla. Y he disfrutado tanto venir aquí con ustedes, ha significado tanto. Gracias por su amistad. Quiero predicar el día de hoy del libro de Siempre trae tu Biblia. Yo sé que muchas veces la Biblia se proyecta en PowerPoint y no hay ningún problema, pero la palabra te va a quebrantar. Entonces, para ser salvado, siempre trae tu Biblia a la iglesia. Abre tu Biblia en Colosenses capítulo 1 el día de hoy y espero que pueda haber muchos de ustedes en esta tarde en la iglesia de AO, porque vamos a hablar de oración, que no es predicado suficiente el día de hoy. Y lo puedes notar por el estado de las iglesias. Colosenses capítulo 1. Voy a empezar a leer del versículo 13 hasta el versículo 20. Colosenses 1. No amas la palabra de Dios. Escuchar, leer, enseñar la palabra de Dios, porque no hay libro como este. Podrás leer otros libros muy buenos, pero no son inspirados por Dios. Estas son las palabras de Dios. Como un gran teólogo dijo, imagínate que estás en tu cuarto y de repente Dios entra y empieza a leer y hablarte. Bueno, es exactamente lo que está pasando. No soy yo, pero es Él. Así que escucha mientras Dios habla. Pensando en el versículo 13, hablando del mismo. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él en toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto los que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Palabras poderosas. Y estoy predicando el día de hoy en un tópico inusual. El Señor del mundo visible. Ahora, las palabras de Pablo muchas veces son temas de Facebook y muchas veces Pablo escribió estas cartas en iglesias que tenían problemas. Por ejemplo, esta iglesia en Colosa, que está hoy en día en Turquía. Algún día fue una iglesia, una ciudad muy rica, donde era impactada por ideas paganas, judías. Y Pablo está hablando
donde estas influencias, malas influencias, estaban afectando la iglesia. Y los judíos estaban confiando en sus rituales. Los gnósticos fueron los primeros herejes de la iglesia. No sé, ¿algunos han escuchado del gnosticismo? Es importante entender esto porque es un gran problema hasta el día de hoy. Y es la herejía más persistente en la iglesia del día de hoy. Porque se habla de dioses y dioses inferiores y hasta abajo hubo un Dios que creó el mundo, es lo que enseñaban. Y de acuerdo a los gnósticos, era un gran error, donde las cosas materiales, las cosas que podemos tocar, las experiencias, es malvado. Es una prisión, es donde el cuerpo es una prisión, donde el verdadero de nosotros vive dentro. Así que estas personas se abstienen de sexo, de comida, conforts, porque el verdadero nosotros está dentro. Así que el verdadero Dios tiene que trabajar dentro. Y parece que es raro lo que estoy explicando. Yo sé que lo es. Pero de acuerdo a los gnósticos, la salvación es el escape del cuerpo material, del cuerpo. Y déjame decirte que eso no es cristiano, porque el gnosticismo siempre va a ser una herejía malvada. Somos salvados del pecado, no del mundo material. Somos salvados del pecado, no somos salvos de esta tierra, porque Él es rey de esta tierra. Y es nuestra responsabilidad ejercer dominio en esta tierra. Pero estas ideas han afectado a la iglesia, así que Pablo está hablando de esta enseñanza falsa y pone gran énfasis en este punto. Jesucristo es preeminente sobre toda creación porque Él es el creador. Vemos que el Padre está detrás de la creación, pero usa el Hijo para crear todo lo que vemos. Así que los cristianos en Colosa ven a Jesucristo como el mediador de no solamente los creyentes, sino inclusive ángeles. Y no hay otro mediador, incluyendo María, aunque siendo una mujer muy gloriosa, no es ninguna mediadora. Pero la iglesia empezó a influenciarse por este gnosticismo. Y Pablo dice que el mundo visible es Jesucristo. Y ese es el punto que vamos a hablar el día de hoy, pero desde diferentes ángulos. Cuando Pablo escribe que todas las cosas son hechas por Él, invisibles y visibles, y que todas las cosas deben tener la preeminencia. Ahora, vamos a pensar en esto. Mucha gente está obsesionada por el mundo visible. No hay tanta importancia, no hay tanto interés por el mundo invisible. La gente lo llama materialismo. Y el secular te diría que es lo que experimentas con tus sentidos. No hay Dios que es relevante a nosotros. No hay cielos, no hay infierno. Lo que vemos es lo que hay. Todo se trata de impulsos eléctricos
procesos químicos donde algún día mueres y eso es todo. Así que viven esta vida y solamente viven por el mundo material. Muchos seculares, incrédulos. Pero muchos creyentes, cristianos, tienen un problema contrario. Ven a Jesucristo como Dios de la cosa invisible. Sí, Él es Dios del cielo. Creen en el infierno, creen en la eternidad, creen en el Espíritu Santo, pero no creen. No creen que Él es Señor también de las cosas materiales, táctiles. Y me pregunto si este gnosticismo ha envenenado esto a los creyentes conservadores. Por eso muchos creyentes eso es lo que están buscando, un escape. Por eso muchos creyentes están buscando por el rapto. Escucho creyentes diciendo, oh, no espero por salir de este mundo malvado y pecaminoso. Y pareciera que es piadoso, pero no es ningún punto de vista bíblico. El punto de vista bíblico es porque Jesucristo murió y resucitó, está redimiendo este mundo. Dios no va a crear ninguna basura y la va a dejar así. Sí, hay pecado, pero es por eso que Jesucristo murió, para deshacerse de él. No vemos que Jesucristo es Señor de nuestros cuerpos y es Señor del dinero, es Señor del sexo, es Señor de la salud, es Señor de los deportes, es Señor de la agricultura, es Señor de la tecnología. Y no sabemos considerar su señorío. Queremos escapar este mundo como si fuera una prisión. Y no honramos su reino cuando estamos aquí. Porque son los seculares que están interesados en el mundo real y los cristianos en el mundo espiritual. Pero el creyente verdadero está interesado en ambos. Ahora, el día de hoy quiero hacer tres asunciones. Primero, Jesucristo es el mediador de la creación y no solamente de la redención. Te voy a explicar. Segundo, que Jesucristo ha salvado toda la creación, no solamente la humanidad. Y tercero, es que el Señor es Señor del mundo visible y no nada más de lo invisible. Jesucristo es mediador. ¿Y sabes qué es un mediador? ¿Correcto? Un mediador es aquel que entra entre dos partidos y cuando ves, por ejemplo, partidos políticos, traen un mediador. Y el mediador representa a ambos lados y trata de reconciliar ambos partidos. Bueno, en versículos 13 al 21, Él es el mediador de la redención. ¿Por qué? Porque el hombre ha pecado y nos separa de Dios. Y si eres aquí un incrédulo, quiero que entiendas lo siguiente. Pero algún día te vas a enfrentar en el juicio y si nunca has creído en Jesucristo, Dios es tu enemigo. A ver, espérate. ¿No dice la Biblia que Dios es amor? No. Pero porque Él es amor, Dios es tu enemigo. Porque si abriéramos la puerta de tu corazón, a mí no me gustaría que vieran todo el pecado que hay dentro de mí. Y vemos que la palabra de Dios dice que el corazón es mentiroso. Y por eso un día nos estaremos delante de su juicio. Y la gente no quiere tratar con ese tipo de Dios. Y les digo, bueno, está bien, que te vaya bien. Pero el hecho es que nosotros, aún cristianos, no tomamos el pecado así de serio. Nuestros pecados son vitales. Y el pecado y su paga es la muerte. No nos damos cuenta de eso.
Y es por eso que el hombre y el mundo requiere el Evangelio. Porque habrá un juicio. Y si no tomas la tragedia del pecado así de seria, y empiezas a creer que la gente no es tan mala, sí son malos y muy malos. Por eso es el Evangelio, para presentar una esperanza. Y sí, gracias a Dios que nos amó y ha mandado a su Hijo y es nuestro mediador. Mediador en el medio, porque trae a Dios y nosotros. En la cruz, con sus brazos, está trayendo a los pecadores y al Padre al otro juntos. Tomó ese castigo para traernos juntos. Y Jesucristo es, por supuesto, el que reconcilia, solamente un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ahora, muchos de nosotros entendemos la verdad que acabo de declarar, que Jesucristo nos trae y Jesucristo es el mediador como redención. Pero muchas veces no pensamos que hay otra verdad que se aclara en este pasaje, que Él es el mediador de la creación, no solamente de la redención. Cada domingo confesamos que creo en Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Y estaría mal no confesar que Él es Señor del tierra y del cielo. Dios, el Hijo Jesucristo, se relaciona con su creación, con su Hijo. Son espirituales, pero su Hijo, que es el que intercede. Y un día lo veremos. Pero Jesucristo, repito, no solamente es redención, si es un redentor de creación. Quiero que veas el versículo 17. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él conforman un todo coherente. Eso es lo que significa. Es remarcable. Coherente. Todo lo une y forman un todo coherente. Él es el que mantiene el aire en nuestros pulmones. Él es el que mantiene las aguas en los ríos fluyendo. Una vez más, no solamente es un mediador en el pasado, sino Él mantiene las cosas coherentes en el presente. Y si entiendes lo significante, importante que es esto, porque si Dios soltara de su mano todo su control que tiene sobre la tierra, sería un desorden. No solamente es que allá atrás en la eternidad ha creado, no, es ahora que continúa manteniendo las cosas coherentes. Por cierto, es por eso que Jesucristo tuvo que morir. ¿Alguna vez te has preguntado que el Padre o el Espíritu Santo, quien no vino como bebé que nació en Betlén? ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué tuvo que ser el Hijo? ¿Por qué no el Padre? ¿Por qué no el Espíritu? Porque el que ha creado es el que lo redime. El mediador de la creación es el mediador de la redención también. Ahora, desafortunadamente, en los últimos años, la iglesia ha tenido una gran punto alto y visión de la redención, pero no de la creación. Por eso muchos evangélicos colapsan cuando venimos a puntos como hablar en puntos como homosexualismo. Andrew, no vamos a hablar de esto porque muchos de mis amigos son así y no los haría sentir incómodos. Vamos a proclamarles el evangelio. Nos harían impopulares, pero vemos que es un punto que predicar.
Pero vamos a ir atrás. La redención es la restauración de las cosas y de la creación. Y es crucial esto, porque lo que Adán y Eva perdieron en el jardín lo ha traído en Jesucristo de regreso. Lo ha traído mejor. La creación no fue mala. ¿Qué dice Génesis 1 y 2? Dios lo creó y dijo Dios que fue bueno. Y al último dice, y Dios vio, y fue muy bueno. Dios le gustó su creación. Así que, si te gusta la creación, te gusta lo que Dios también le gusta su creación. Y se está deshaciendo del pecado y está trayendo las cosas a su regreso. Así que si no entendemos la creación, no podemos entender la redención. Déjame hablarte otra vez más de este punto del homosexualismo. Piensa esto. Dios es un Padre eterno y tiene un Hijo eterno. ¿Y cuál es el nombre de su Hijo eterno? Jesús, por supuesto. Y la Biblia habla de una nueva Jerusalén, que es la madre de todas. Pero piensa en esto por un minuto. Si apoyas el homosexualismo, esta familia, padre, madre, hijo, no tiene ningún significado, porque no tienes ningún padre ni madre. Tienes dos padres o dos mamis. Pero vemos que no hay un patrón bíblico. Que el padre y la madre, que es Jerusalén, el Padre celestial, donde tenemos también un orden de esposo y la esposa. Pero si no condenas el homosexualismo, no puedes ver a Jesucristo como el esposo, no puedes ver a la iglesia como la esposa, porque la Biblia se trata de todos estos conceptos. Así que si no respetas la creación, no puedes continuar con la palabra de Dios, porque se trata de esto, desde los ángeles, desde Adán, inclusive Satanás y los demonios están sobre el control y señorío de Jesucristo. Alguien diría, ellos están libres de hacer lo que ellos quieran. No, no es así. Muchos da Dios ese permiso para pecar, pero va a ser para su gloria últimamente, pero está debajo de su autoridad. Jesucristo es Señor de todos. No te puedes deshacer de Jesucristo y ser justificado delante de Dios. Así que Jesucristo ha salvado a la creación, no solamente la humanidad. Quiero leer rápidamente una vez más el versículo 19 y 20. Y fíjate, porque a Dios le agradó habitar en él a toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Así que Jesucristo vino para reconciliar pecadores, pero la creación que fue maldita por el hombre y su pecado, no solamente fue redimido, todas las cosas tenían que ser redimidas. Decimos que Jesucristo murió para redimir pecadores, es correcto, pero salvó más que pecadores. Murió para redimir todo lo que ves, todo lo que ha sido creado, todo lo maldito. Y ese es el evangelio que muchas veces se predica, que confíes en Dios y que te alejas de todas las cosas que están allá afuera y que Jesucristo vendrá en una nave especial tal vez y te va a rescatar y te va a llevar. Y después va a traer su extinguidor y va a quemar todo y todo ha sido destruido, y esa es una idea gnóstica, nada bíblico. El hombre ha corrompido todo lo que toca por su pecado. Todo lo que toca el hombre
ha sido influenciado por lo que Dios ha creado. Política, música, el ambiente, tecnología. Vemos que esta corrupción la vemos en en todo. Así que muchas veces entramos en desesperanza porque vemos que todo está corrompido y decimos que nuestra única esperanza, como una operación de escape, es como una película que vi donde tienes que entrar a un país extranjero y que se te sea rescatado. Dios no hace eso. El trabajo de Dios es de que te quedes ahí y que de alguna manera reconcedes que Cristo es Rey y que es no solamente Rey de ti, sino de todas las cosas. Las buenas noticias, el Evangelio es que afecte a nuestros corazones primero y redimir al mundo. Y nuestra esperanza es que la educación, el arte, vuelvan al estado santo, la cual fue concebido en la mente de Dios. Es que Dios está limpiando todas las cosas porque el hombre lo estropea todo, pero Dios no lo deja así. Dios lo limpia y lo hace para su gloria. Y eso nos trae al último punto de que Dios es Señor de lo visible y lo invisible. Después de todo, Dios existe en un cuerpo hoy en día y lo hace para toda la eternidad. El Padre y el Espíritu Santo son verdaderamente entes espirituales, pero Jesucristo, ente como cuerpo, significa que el Padre y a su diestra íntimamente relacionados, trabajando. Esto me sorprende porque en el Antiguo Testamento vemos gran interés de Dios por su creación. Dios revela que es un Dios que ha dado comida diversa, diversidad en la política, diversidad en la cultura, diversidad en la educación, diversidad en la agricultura. Pero Dios es Dios en todo esto. Pero de alguna manera, una vez más, no queremos leer el Antiguo o queremos darle la vuelta a estos pasajes porque no son tan espirituales como otros pasajes. Pero la palabra de Dios y son enseñadas espiritual. Hemos sido tentados de que si es físico no es superior, pero Dios no lo depicta así. Dios es Señor de lo invisible y lo visible y está profundamente interesada en ambos. Te voy a dar varios ejemplos antes de cerrar. Piensa primero en la iglesia. Y vemos a la iglesia visible y vemos que hay una iglesia invisible. Y la Biblia no usa ese lenguaje, pero hay una gran verdad de que solamente Dios ve a los que realmente pertenecen a su reino. Pero la Biblia enseña que la palabra eclesía, la iglesia visible como esta, o la iglesia en Colosas, esa era una iglesia, ¿verdad? Y de hecho, creen que son solamente una iglesia muy pequeña, que solamente debe tener 50 miembros, pero no más de eso, una iglesia verdadera. Pero Pablo dice que tiene que verlos, que la iglesia es visible, puedes verla, puedes hacerlo y puedes abrazar a tu hermano en el Señor, puedes usar tu voz, puedes saludarlos, puedes poner dinero en tu ofrenda, puedes compartir las lágrimas de aquellos que sufren
Y también te puedes regocijar en las bendiciones. Puedes imponer manos en nuevos diáconos, en nuevos ancianos en la iglesia. Así que piensa en esto. Son cosas muy visibles. Sería posible de que hoy no voy a saludar a nadie porque me puedo enfermar. ¿Por qué esto de imponer manos? ¿Es simbólico de qué? Esa transmisión de autoridades, transfiriendo la autoridad, es una cosa solemne. Serás un pastor o serás un diácono, un anciano. Estás tocando. Le voy a tomar mi mano ahí, pero hasta ahí. Pero vemos que Dios es Señor de lo visible. Es muy importante porque Dios tiene diferentes ordenanzas y sacramentos. El bautismo es el derecho de un pacto y su inclusión. No dice que no te salva, pero te da entrada a un mundo visible. Así que piensa en esto. Has creído en Jesucristo y has sido redimido. Pero dice Dios, eso no es suficiente. Tienes que hacerlo visible. Pero dirías, bueno, pero mi corazón ya sabe. Pero el Evangelio no te enseña nada más a estar interesado en lo interior. Por eso debe ser bautizado. Y si refutas ser bautizado, probablemente no eres un cristiano. Porque es un acto de obediencia. Tienes que ser públicamente esto y decir que Señor, Jesucristo es el Señor. Y no como un agente secreto. Alguna vez trabajé con un cristiano que iba mucho a Hollywood y me dijo, alguna vez iré a Hollywood, iré como agente encubierto, Andrew. Voy a trabajar. Si vieras que los que fueron perseguidos es porque hicieron pública esa declaración. ¿Por qué hoy en día muchos regímenes gubernamentales no les interesa que lo digas en tu corazón, pero debe ser una cosa pública? Lo mismo con la comunión, una comunión continua, lo acabamos de celebrar. Y una vez más, no te va a salvar, pero visiblemente significa la comunión con el Señor. Cuando Pablo le dice a los efesios que Jesucristo derramó su sangre por la iglesia, y dice iglesias como estas, oh pastor, yo no tengo comunión con la gente de la iglesia, sino con los verdaderos creyentes invisibles. ¿Eso lo dice Pablo? Por ahí está, ¿verdad que no? Así que alguna vez me encontraré allá afuera y me comunicaré con ellos. Pues claro que no. Es muy visible la iglesia. Y muy poca gente piensa en esto. Que el Señor es no solamente el Señor de la creación, sino el Señor del clima. Y algunos dirán, mira, la Biblia no habla de esto. Oh, claro que sí. Un ejemplo, los discípulos le preguntaron, ¿qué clase de hombre es este que inclusive los vientos y los mares le obedecen? Bueno, porque Él es Señor del clima. En el mar, temerosos, Dios dice, y es por eso
Realmente no podemos orar por eso, uno diría. Claro que no. Dios está interesado en su reino, claro que sí. Hoy en día mucha gente está preocupado por este tema de el calentamiento global, dando escenarios apocalípticos. Pero ¿sabes por qué? Porque no reconocen a Dios como el Señor y tienen estos científicos hablando del final de la tierra. Pero tenemos que ver que Él es el Creador y Jesucristo murió por este mundo y gobierna este mundo con una mano poderosa y no dará espalda a su reino. Jesucristo no está en el cielo haciendo nada. Está tomando la historia hacia un final victorioso. ¿Por qué? Porque Dios y Jesucristo es Señor del mundo visible, incluyendo el clima. Y Él es Señor, por ejemplo, también de las economía. Uno diría, ay, Dios no está interesado en el dinero y la economía. Claro que sí. Él está interesado en las riquezas y está hablando muchas veces en la Biblia a través de del derecho a la propiedad privada. También habla de cómo debemos de preocuparnos por el pobre, por la viuda, por el huérfano, y no está hablando de socialismo. Recuerda cuando Dios dice, cuando cuando vayas, agricultor, a recoger la cosecha, deja, deja las orillas para el pobre. Y significa que las compañías que producen tecnologías producen millones de cosas. Y esto no a través de socialismo, es un requerimiento de que el cristiano, el creyente, se preocupe por su prójimo. Uno diría, oh, a Dios no le interesa socialismo o política, pero Dios es Dios también del mundo material. Y repito, muchas veces no pensamos en esto, muchas personas no pensamos en esto, que Dios es Señor de la ropa y cómo vestimos. Pablo muchas veces refiere de que Dios hizo vestiduras para Adán y Eva y fue el primer diseñador. Habló también de cómo vestir apropiadamente. Hablaba de cómo la gente se vestía opulentamente. Así que, ¿cómo esto lo reflejamos? Es que muchas veces en nuestros... Tú vas un domingo y ves a mucha gente en sus chanclas, en sus shorts, en cualquier tipo de vestidura, muy inapropiadamente.
Y alguien diría, oh, eso no importa, Dios me acepta de la manera que soy. No, no, realmente no. No realmente. Porque si tienes un corazón arrepentido, vienes a Él, Dios te va a aceptar. Pero Jesucristo no vino para que te quedes como eres y como estuviste. No puedes. No puedes quedarte en un mismo estado. Tienes que ser cambiado por el Evangelio en Jesucristo. Y eso incluye tu modo de vestir inapropiada. Dios también es Dios de sanar. Porque muchas veces se habla de esto, de estos evangelios e iglesias que se han tomado provecho de esto. Pero Dios está interesado en nuestros cuerpos, en nuestra salud, porque Él lo ha hecho. Alguien diría, oh, no creo que Dios esté interesado en mi cuerpo, pero tal vez en mi alma sí, pero en mi cuerpo no. Eso es gnosticismo, no es lo que la Biblia enseña. Alguna vez, muchos cristianos deben de pedir por ser sanos, y sí oramos por un avivamiento. Eso debe estar en nuestra primera lista. Pero tampoco está mal orar por la gente que está enferma. ¿Acaso Jesucristo no sanó gente que estaba enferma? Sí. No va a sanar a todos todo el tiempo, pero debemos de orar por ello. Porque la oración es algo que está en continua enseñanza de la Biblia. ¿Por qué? Porque Él está en señorío del mundo material y Él también está interesado en lo que ha creado. Cuando estamos enfermos, Dios nos manda que oremos por ser sanos o sanados. Y cuando Dios nos sana a cada cristiano, no significa que Dios está desinteresado. Pero una vez más, tenemos que seguir orando. Si lees Lucas y Marcos, te vas a dar cuenta de algo. Que aparte de su enseñanza, Dios ejerce de liberación de demonios. ¿Qué significa esto? Bueno, porque Dios está aplastando el reino de Satanás. Y vino para apartar todo esto. Y esto no significa que toda enfermedad sea satánica, claro que no, pero muchas de ellas son. Así que cuando pedimos a Dios que sane a la gente, estamos pidiendo al mismo tiempo que su reino avance. Porque Jesucristo también supo del dolor. Porque vemos a Jesucristo en lágrimas, en dolor. Porque entonces nos damos cuenta que Jesucristo tiene empatía por lo que estamos pasando, porque Él también pasó eso. Entonces, Jesucristo no está fuera del circuito de este mundo. Así que si estás por grandes dificultades, ataques físicos, dolor, ansiedad, tu cuerpo duele, te estás volviendo cada vez más grande, viejo, pues quieres orar al Rey que es Rey de este mundo y de su creación. Porque Él se preocupa de cada aspecto de Él. Muchas veces la gente dice que no hay que disfrutar de las cosas que ha creado. Pero esta no es la visión cristiana.
Jesucristo es Señor del mundo visible, no solamente de lo invisible. Y está eternamente interactuando con Él. Y se regocija en su creación. Lee el libro de Job y date cuenta de cómo Dios se regocija de su creación. Dice Job, me cerraré mi boca. Y Dios dice, bien. Y dice, ¿dónde estabas cuando creé todo? Hay un texto fascinante. Y hay una declaración de Job. Dice, muchas veces mando lluvia en el desierto cuando ningún hombre lo ve. Y sí, Dios hace muchas veces cosas por nosotros, envió a su Hijo. Pero muchas veces Dios hace las cosas porque solamente Dios las quiere ver. Y Dios dice, amo cuando mando la lluvia en el desierto. Y después de la lluvia viene la fruta. Y dice Dios, yo mandaré lluvia para que pueda ver florecer aquella semilla. Así que Dios se regocija en su creación. La belleza de la montaña en los desiertos. Porque el señorío de Dios no solamente es celestial, sino terrenal. Es por eso que en conclusión no podemos vivir en esperanza. Ningún cristiano puede ser pesimista. Ningún cristiano bíblico puede ser pesimista. Sí, tenemos tribulaciones, pero constantemente tenemos más esperanza. ¿No te gusta la canción? Este es el mundo de mi Padre. Toda la naturaleza canta. Jesucristo es señorío de lo visible e invisible. Así que la victoria no solamente es de lo invisible, pero de lo visible. Los gnósticos hablan de esto. Sí, sí tengo victoria en mi corazón. Allá adentro en mi corazón canta Jesucristo es bueno. Pero no esperan victoria en la cultura, en la educación, en política, victoria sobre toda perversión sexual que vemos, en todo socialismo que vemos, en todo odio, en racismo que vemos. En eso no hay victoria. Pero está bien porque Jesucristo está en el trono de mi corazón. No, vemos que no está en ese trono, está en el trono celestial, sobre todo. Y es por eso que no podemos ser pesimistas. Así que el día de hoy, yo sé que si estás triste, hay dificultades. La Biblia no promete que no habrá dificultades, pero esta es la esperanza de que servimos a un rey que reina. Y el rey tiene ya su victoria.